Bienvenidos académicos, en esta oportunidad seguimos con la serie de videos de funciones de los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el 2017 al 2020, donde vemos temas con dominio y rango, funciones exponenciales, funciones de valor absoluto, funciones máximo entero, funciones cuadráticas, composición de funciones y otras más. No te olvides visitar nuestra página www.academiatechmat.com, donde encontrarás más contenido. Sin más, la parte 2. Empecemos. Problema 32 del examen 2017-2 de las áreas A, B y D. Nos dicen, en una determinada empresa se fabrican X unidades de un artículo y la función utilidad en miles de soles es dada por U de X igual a menos X cuadrado más 10X menos 16. Entonces ahí nos piden determinar la utilidad máxima de la empresa. Entonces, para yo saber la utilidad máxima, sé que una ecuación cuadrática está determinada por una parábola, ¿no? Geométricamente o por geometría analítica. Entonces, como el coeficiente principal es negativo, yo sé que, por teoría, el vértice de la parábola representará su máximo valor, ¿correcto? Entonces el vértice de una parábola es lo que debemos determinar en este caso. Ahora, pero aquí puedes aplicar la fórmula. Vamos a hacer por los dos métodos, aplicando la fórmula del vértice o haciendo la transformación de la función en una función en un binomio, en un trinomio cuadrado perfecto más un factor, ¿no? O mejor dicho, en este caso va a ser un factor menos el binomio cuadrado que vamos a formar, el trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos nuestra función U de X igual a menos X cuadrado más 10X menos 16. Entonces, como les digo, hay que formar el cuadrado perfecto. Entonces, como yo tengo que trabajar con estas dos porque estas dos van a estar en el binomio y esta es la que va a sumarse o restarse con lo que va a salir de formar el binomio, vamos a obtener esto, ¿no? Entonces factorizo menos y voy a obtener x al cuadrado menos 10x. Entonces yo, para formar mi binomio, tengo que saber cómo se forma. Entonces yo sé que el trinomio cuadrado perfecto es cuadrado de primero menos el doble del producto del primero por el segundo, así que esto es como que 2 por 5. Entonces por el primero más el cuadrado del segundo, el segundo será 5, 5 al cuadrado. Entonces ya con eso determino eso, cierro mi intervalo, mi esto, y voy a tener que restarle ese 5 al cuadrado, correcto, y a eso restarle los 16 que están en la función. Muy bien, entonces ahora determinamos esto. Entonces menos, esto ya sé que es x menos 5 al cuadrado menos 25. Perdón. Aquí como esto está en negativo, esto es menos 5 al cuadrado. Entonces acá se tiene que sumar, pues, ¿no? Acá está restando porque esto está negativo, pasa con menos, es negativo, más 5 al cuadrado, se cancelarán. Entonces ahora sí, 25 menos 16, vamos a ponerlo mejor para que quede más claro, será entonces U de X. Este 25 menos 16 sale 9. Ese 9 vendría acá adelante y será 9 menos X menos 5 al cuadrado. Entonces, cualquier valor que tome X, a lo mucho esto de acá, o sea, perdón, el mínimo valor que va a tomar esto es 0, ¿no? Porque si un cuadrado es un número positivo, entonces el mínimo valor que toma un número, bueno, no, el 0 no es positivo, entonces el mínimo valor que puede tomar la cuadrática es 0. Entonces, cuando esto sea 0 es cuando X sea 5. Entonces nuestro U máximo, ¿no? Esto de acá ya no es que está cancelándose ni nada, sino que estoy determinando cuando esto sea máximo. Para que esto suceda, el U máximo es que este factor
sea lo más chico posible. Y lo más pequeño que puede ser es 0. Entonces 9 menos 0 será 9. En este caso dice que está en miles de soles, ¿no? Entonces la respuesta será 9000. Ahora vamos a determinar esto. Ya la clave sería la C, ¿no? A ver, ahora vamos a determinarlo esto por vértice. La fórmula del vértice es así. Menos B sobre 2A. Y en este caso sería B cuadrado menos B cuadrado más 4AC sobre 4A. Así es la fórmula. Donde A, B, C sabemos que es en este orden, ¿no? A, B y C. Entonces tú determinas esto, te debe salir 9. Porque este es el valor de la parábola, el eje Y. Entonces tu máximo en este caso va a ser menos B cuadrado, 10 al cuadrado, más, esto es hasta aquí, más 4A que vale menos 1, C que vale menos 16, sobre 4 por menos 1. ¿Ven? Sí. Entonces tendremos menos 100, menos por menos más 4 por 16, 64. Todo sobre 4. Si tú restas aquí, perdón, menos 4. Si tú restas esto te va a salir menos 36. Sobre menos 4, menos con menos, te sale 36 sobre 4, 9. Y también sería nuestra respuesta, que sería 9000, ¿no? Problema adicional que le vino a las áreas B y D en el examen 2017-1 que podemos considerar como problema 101. Nos dicen, sean fx igual a x al cubo y g de x funciones de variable real. Si g es una función tal que f de g de x es igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 2x menos 8, hay g de 2x más 1, ¿no? Entonces en este caso estamos con una función una composición de funciones o una función compuesta, ¿no? Un FOG. Entonces tenemos la primera función f que es x al cubo, ¿no? En este caso es de dominio de... A ver, vamos a determinar dominio de la función f, que es reales, ¿no? Porque puede tomar cualquier valor real, y su rango también es de valores reales, ¿no? Positivo o negativo. Y tenemos g de x. Nos dicen que la FOG es esa función de ahí, que es una función de grado 3. Entonces vamos a evaluar esa función. El FOG de x es x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x menos 8. Entonces aquí me parece que debemos determinar los múltiplos, ¿no? O sea, mejor dicho, factorizar esta función. Si se dan cuenta, esta es una ¿cómo se dice? Una identidad. En este caso es una identidad del binomio al cubo, ¿ya? Si te das cuenta, 8 ¿qué es? 2 al cubo. Entonces podrías determinar de esta forma, como que es esto, x al cubo menos 3 veces por 2 por x al cuadrado más 3 veces 2 al cuadrado por x menos 2 al cubo. Y ahí tienes tu binomio al cubo. O sea, esto es una identidad. Un producto notable. Producto notable. Por tanto, esto es x menos 3, perdón, x menos 2
al cubo, ¿no? Esto es el cubo del primero menos 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más 3 veces el segundo al cuadrado por el primero menos el segundo al cubo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esto. F de g de x, según la función de f, sería g de x al cubo, ¿no? Y esto será x menos 2 al cubo. Como esto es un factor, un exponente impar, no usamos lo que es el valor absoluto. Si esto fuera par, usaríamos que g de x sería el valor absoluto de x menos 2, ¿no? Porque el valor negativo al elevar al cuadrado se hace en positivo, entonces no sabríamos si es negativo o positivo. Podrían ser iguales, o sea, este podría ser negativo y este positivo, y elevarse a un número par son iguales, pero en este caso está al cubo. Entonces puedo determinar que g de x es x menos 2. Ya está. Y ahora nos están pidiendo otra función compuesta en la cual evalúe g de la función 2x menos 1. Perdón, 2x más 1. Entonces todo esto va a ser como tu nuevo x. Entonces donde reemplace x pondré 2x más 1, que sería tu x, ¿no? Digamos que esto es algo así. Y menos 2. Entonces será 2x más 1 menos 2 será 2x menos 1. La clave B. No se olviden marcar sus claves, Problema 104 adicional de las áreas B y D del examen 2017-2. Una función f de conjunto de salida del real y un conjunto de llegada real se denomina par cuando f de menos x es igual a f de x para todo x que pertenece a los reales. ¿Cuáles de las siguientes funciones son pares? Entonces determinamos poco a poco con la igualdad que nos están dando que para que sea par sea f de menos x igual a f de x. Igualmente hacemos con todas, ¿no? La primera, f de x igual a f de menos x. No, eso se va a cumplir para todas. Vamos a evaluar para todas. Entonces no lo vamos a estar escribiendo en cada momento. Vamos a hacerlo al instante, ¿no? Vamos a reemplazarlo rápidamente. Entonces tendremos que f de x ya sabemos que es x valor absoluto más x al cuadrado por coseno de x. Esto debe ser igual a valor absoluto de menos x más menos x al cuadrado por el coseno de menos x. ¿Está bien? Entonces, acá no hacemos mucho. Tenemos valor absoluto de x más x al cuadrado coseno de x, y el valor absoluto de un número negativo se hace positivo, o sea que esto es igual a decir valor absoluto de x más menos 1 se lleva al cuadrado, sale 1, y por tanto esto es x al cuadrado. Ahora el coseno de un número negativo sigue siendo coseno, ¿no? Si ustedes se acuerdan, coseno de un menos alfa es igual a coseno de alfa, porque en la circunferencia trigonométrica el coseno es positivo tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante, así que va a tener el mismo signo, ¿correcto? No es que sea positivo, sino que aquí el coseno son iguales. Este coseno puede ser negativo para un valor de x, ¿no? Determinado, pero para su negativo de ese valor también va a salir negativo, o sea es el mismo coseno. Entonces esto es coseno de x. Por tanto, esta función es par. Entonces, par. Vamos con la segunda. Nos dice, vamos a reemplazar diferente la fórmula. Tendremos que x, valor absoluto de x, menos x al cubo, por seno de x, debe ser igual a menos x. Este lo voy a hacer abajo, ¿ya? Porque no me alcanza acá. Entonces vamos a hacerlo aquí. Menos x, valor absoluto de menos x,
menos x al cubo por seno de menos x. ¿Está bien? Entonces, hacemos la operación. Esto va a ser igual, o sea, vamos a terminar la igualdad siguiendo. Entonces vamos acá abajo nada más poner esto que es, nos debe salir igual. Si no sale igual, entonces no es la respuesta, no es par, mejor dicho. Entonces tendré menos x, valor absoluto de menos x será x. Acá menos valor absoluto, perdón, menos x al cubo será negativo, ¿no? Porque un número negativo al impar sigue siendo negativo, con menos es positivo. Y el seno de menos x, en este caso, sí es menos seno de x. En este caso, como si saliera el signo, el valor será menos seno de x. ¿Correcto? Entonces tendremos menos x, valor absoluto de x, menos por más, menos x al cubo por seno de x, ¿no? Entonces vemos que la diferencia entre este y este, que es este signo, ¿no? Por tanto no son iguales y este no sería par. Vamos con el tercero. El tercero nos indica coseno de x menos seno de x. Entonces, coseno de x menos seno de x debe ser igual a coseno de menos x menos seno de menos x. ¿Ya? Entonces, coseno de menos x es coseno de x, como ya vimos, ¿no? Y seno de menos x es menos seno de x. Sale el signo, como si saliera el signo. Entonces menos con menos más, y por tanto esto no es igual, ¿no? Sería diferente. Por tanto tampoco sería par. Vamos con la cuarta y última. Valor absoluto de x coseno cuadrado de x menos x seno de x. Para ello vamos a hacer simplemente negativo. Vamos a ver si nos sale lo mismo. Entonces tendremos menos x, valor absoluto, por coseno cuadrado de menos x menos x por seno de menos x. Valor absoluto de menos x es x. Coseno al cuadrado de menos x, o sea, coseno de menos x es coseno de x. Entonces quedaría el cuadrado del coseno de x. Menos con menos, más x, seno de menos x, menos seno de x. ¿No? Sale el signo. Este menos multiplica al más. Y por tanto, si tenemos que esto es igual a f de x. Por tanto, este sí sería también, igual que el primero, par. Entonces nuestra respuesta sería el 1 y el 4, ¿no? El 1 y el 4. Nuestra clave D. Problema 102 adicional de las áreas B y D del examen 2017-1. Nos dicen, el camino recorrido por una persona se representa por la gráfica de la función f de x igual a 3 por x menos 2 en valor absoluto más 7, con x que pertenece desde menos 1 a 6 cerrado en ambos extremos, en el plano XY. Si cada unidad en los ejes X e Y representa 1 kilómetro, haya la distancia recorrida una sola vez por esta persona. O ya. Entonces para esto hay que graficar la función, ¿no? Desde menos 1 hasta 6 nada más, ¿no? Tampoco es que grafiques todos los valores reales de la función. Entonces hay que evaluar, ¿no? Podemos hacer por la gráfica de valor absoluto, o también por por intervalos, o sea, cuando x es mayor que 2 y cuando x es menor que 2. Pero en uno de esos dos vamos a considerar mayor igual o menor igual.
donde ya tendríamos dos rectas, ¿correcto? Una recta cuando x sea x menos 2 sea menor que 0 y cuando x menos 2 sea mayor que 0. Esa es una. Y la otra es correr con el valor absoluto. Me parece que la opción de por intervalos es más factible. Ya, entonces vamos a hacer eso. Determinamos primero cuando x menos 2 sea mayor o igual que 0. O sea que x es mayor o igual que 2. Entonces estamos hablando del rango de 2 a 6, ¿correcto? Entonces, para yo determinar la función de una recta, vamos a ver primero. Entonces f de x será, el valor absoluto es positivo, ¿no? Porque x menos 2 es positivo, entonces será 3 por x menos 2 más 7. Y por tanto será 3x menos 6 más 7 más 1. Es una operación de enteros. Entonces 3x más 1 es nuestra función. Desde x que pertenece de 2 a 6. Cerrado. Esa sería tu primera función. Luego la segunda función vendría cuando x menos 2 es menor que 0. O sea que x es menor que 2. Y por tanto f de x será 3 veces el valor absoluto de un número negativo se determinará por menos x menos 2. Sale como un signo menos. Porque sé que x menos 2 es negativo. Negativo con negativo, positivo. Y más 7. Entonces tendrás 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por 2, más 6. Más 6 más 7, más 13. Entonces ya tenemos ahí. Y aquí tendremos que x pertenece desde menos 1 a 2 abierto, ¿no? Porque acá estoy considerando abierto el 2. Entonces ahora sí podemos determinar la función, la gráfica. ¿Correcto? Entonces para graficar una función lineal solo necesito los extremos o en todo caso 2 puntos. Vamos a evaluar entonces cuando f vale menos 1, cuando x vale 2 y f cuando x vale 6, ¿no? Entonces, evaluando los extremos tengo f de menos 1, ¿cuánto es? Vendría esta función de aquí, o sea, menos 3 por menos 1 más 13. Menos 3 por menos 1 más 3. Más 3 más 13, 16. Luego tengo f de 2, ¿no? Que es el extremo aquí donde cambia la función. Entonces f de 2 para ambos casos debe salir lo mismo. 2 por 3 menos 6. Menos 6 más 13, 7. Y si acá reemplazas el 2, 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces vamos a reemplazar en el de arriba, en la función de arriba, porque es donde admite la función x igual a, donde x puede ser 2. Entonces 3 por 2, 6 más 1, 7. Y f de 6 será 3 por 6 más 1 igual a 3 por 6, 18 más 1, 19. Vamos ahora a graficar nuestra función de manera aproximada. Nuestro eje horizontal y, nuestro eje vertical y nuestro eje horizontal x. Entonces tendremos el punto menos 1,16. Menos 1, digamos que 16 está por aquí. Mejor dicho que acá esté 19, acá 16 y acá el 7, ¿ya? Porque son los valores que va a tomar la función. Entonces menos 1 a 19 estará aquí, ¿no? Después tienes cuando f vale 2, cuando x vale 2, f vale 7. Entonces por aquí tengo este punto. Y luego tengo cuando x vale 6, y vale 19, perdón, acá era 19 y acá era 16, ¿no? Entonces vamos a poner con un rojo, que esto no va, es un error. F de menos 1, 16 y f de 6, 19. Entonces ahora sí, nuestra función será dado por esta
unión de esta recta con la unión de esta recta. ¿Está bien? Que se hubiera podido también determinar por la gráfica de funciones, o sea, la operación de funciones, mejor dicho, el traslado, la operación de funciones dentro de las gráficas, ¿no? O sea, si te multiplicas, si se resta el x, si se suma la función misma, el desplazamiento horizontal, vertical, ¿no? O hay expansión o contracción. Entonces, por este método me pareció más factible hacerlo. Ahora nos piden las distancias. Si cada eje coordenado, o sea, de un plano XY, vale 1 kilómetro, entonces debemos determinar estas distancias, o sea, de aquí a aquí, porque es lo que ha recorrido. Entonces para eso aplicas el famoso Pitágoras, ¿no? Vamos a determinar la distancia 1 aquí y la distancia 2 aquí. Entonces, por tanto, distancia 1 será de aquí a aquí. Hay 16 a 7 hay una distancia de 9, y de menos 1 en este triángulo rectángulo, de menos 1 a 2 hay una distancia de 1, 2, 3, ¿no? Entonces 3. Entonces será raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 3 al cuadrado. Operando vas a tener que esto es raíz de 90, y por tanto esto es 3 raíz de 10. Vamos con la distancia 2. La distancia 2 será este triángulo rectángulo que se forma aquí. De 19 a 7 hay una distancia de 12 kilómetros verticales, y del 2 al 6 hay una distancia de 4 kilómetros horizontales. Entonces, Pitágoras ahí. Raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. 144 más 16 serán 160. Raíz de 160, que será igual a raíz de 16 por raíz de 10, que será 4 raíz de 10. Y por tanto, la distancia total, que es distancia 1 más distancia 2, debe ser igual a 4 raíz de 10 más 3 raíz de 10, 7 raíz de 10. Y tu clave sería la A.